Es objetivo e indiscutible que existe una grave infiltración marxista en la Iglesia Católica. Más allá de los vínculos que han tenido el judeocristianismo y el comunismo a lo largo de siglos de historia, incluso formas de comunismo preexistentes al marxismo, ya abundaré en ello algún día, la más concreta, la más moderna, la más dañina y la que hoy es un tema de primer orden en tiempos de cónclave es la teología de la liberación. Se trata de una corriente de pensamiento que básicamente inauguró a guerrillas sanguinarias como la ETA o el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que tuvo a sacerdotes guerrilleros, y ahora muchos de esos personajes han sido convertidos en cardenales por Jorge Bergoglio. Tienen poder de voto y buscan a un nuevo papa progresista que profundice la transformación socialista de la institución más antigua de Occidente y la que mayor presencia mundial tiene, incluso el gobierno federal de Estados Unidos. ¿Cómo la izquierda norteamericana puso a Bergoglio donde lo puso? Antes, la izquierda soviética, el oficialismo soviético, financió a la teología de la liberación y a personajes como Leonardo Boff, que fueron expulsados de la iglesia por Juan Pablo II, pero abrazados nuevamente por Bergoglio, y que ahora, en definitiva, tienen en sus manos el destino del catolicismo. Por todas estas razones, los invito a quedarse hasta el último minuto de esta entrevista que me realizó un maestro del periodismo a quien yo admiro y quiero mucho, que es don Rubén Luengas, un ícono del periodismo en español en Estados Unidos y un ícono del periodismo mexicano sobre este tema. Quédense hasta el final, denle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras ustedes lo están viendo y comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Bueno, pues muy bien, don Gregorio Luque, y yo había invitado también a Nicolás Moraz, porque alguna vez que platicamos, una vez que me hiciste favor de entrevistarme, hablabas en términos no muy favorables de la teología de la liberación. Y ahora que ha muerto Gustavo Gutiérrez y después de la entrevista que tuve con un sacerdote muy cercano a Gustavo Gutiérrez, pues me gustaría que también expresaras ese otro punto de vista. Yo nunca dejo de aprender de usted, maestro. Qué ameno el programa. Hoy tuve todas las catástrofes, no corte de luz, además recordando a mi amigo. Sí, yo pensé que no te conectabas, sí. No, y de hecho yo creí que era desde 45, pero ahí me fijé, bueno, aquí estamos, eso es lo importante. Oye, bueno, muy bien, ¿cuál es tu visión de Gustavo Gutiérrez, teología de la liberación? Ahora estuve viendo a Santiago Armesilla, pensé que no, y él termina diciendo, no, de ninguna manera, la teología de la liberación no era comunista, no era marxista, y se avienta una investigación que realmente me sorprendió, muy vasta. ¿Cuál es tu visión de la teología de la liberación? Bueno, mi punto de vista, sin perjuicio de que pueda haber sido una persona bien intencionada, el padre Gutiérrez, es que se utilizó como vector para infiltrar de manera exitosa el marxismo revolucionario armado en países de América Latina. ¿Tú sí crees eso? ¿El marxismo revolucionario armado? Bueno, mire, sí, no solamente lo creo, don Rubén. Mijaí Pacepa fue un general de la policía secreta rumana, uno de los más destacados desertores del orden soviético. Él Lo menciona Armesilla, lo menciona ahí, pero descarta él esa hipótesis. Pero, sí, bueno, adelante que lo descarte. De hecho, yo lo he escuchado a Santiago Armesilla abiertamente decir que era partidario de crear una leyenda negra antiliberal, incluso falsificando o exagerando los datos, porque bueno, en su cosmovisión de la lucha marxista, la verdad se puede sublimar. Lo dice literalmente. Vi ese extracto en un seminario de verano, con 3 personas más al lado suyo, por cierto. Pero bueno, en fin. Sí, Pacepa dice esto en una entrevista que pueden ver, por ejemplo, en la Agencia Católica Internacional de Prensa. Da datos muy concretos. Trabajaba con Sakharovsky, que dirigía un famoso programa de desinformación, porque usted comentaba
Steinem, la feminista estadounidense referente de los años 60, trabajó durante 10 años en el Servicio de Investigación Independiente de la CIA. Sí. Si ustedes buscan van a encontrar el extracto de la entrevista televisiva donde lo comenta. Steinem, por ejemplo, dijo: Vietnam es una guerra de hombres. Cuando le preguntaron por qué las feministas no iban con los libertarios, con el movimiento por los derechos civiles, incluso con los movimientos de derechos de los gays que marchaban contra Vietnam. Y ella dijo: no, es una guerra de hombres, se matan entre hombres, no es mi problema. Durante 10 años trabajó con la CIA, hoy está casada con un multimega millonario y es una gran amiga y confidente de Meghan Markle, ¿no? Sí, la princesa, ex princesa, digamos, británica. Uh-huh. Como la CIA tenía estos programas, la KGB también. Y concretamente el programa de desinformación de la KGB, que funcionaba en los cuarteles de Lubyanka, era el financista de la Conferencia Cristiana por la Paz, donde fue, por ejemplo, el señor Gutiérrez, donde fue Dussel, donde fue, bueno, varios de los referentes de Leonardo Boff. Soselskin, que era un profundo cristiano, usted conoce a Alexander Soselskin, sí, autor de Archipiélago Gulag, que estuvo ahí en la cárcel totalitaria de Siberia, ¿no? Dando testimonio de lo que era eso. Y que no era un capitalista ni nada por el estilo, era un hombre profundamente cristiano y espantado por ese horror, dejaba bastante claro que el trato a los cristianos no era muy bueno en la Unión Soviética. De hecho, había cierta tolerancia en esa época de Khrushchev. Pero en América Latina ellos vieron que no calaba el ateísmo del comunismo tradicional y por lo tanto patrocinaron esto. Prueba de ello es que se reivindican como explícitamente partidarios de la teología de la liberación, la ETA, Montoneros, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Y respecto a la ETA tengo datos muy concretos, don Rubén. Hay un libro que yo le recomiendo a cualquiera que quiera ahondar en este tema para que no se quede esto en una mera declamación. El libro se llama ETA, yo te absuelvo. El papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos es del periodista español Pedro Ontoso. A ver, ahorita lo pongo, ahorita por lo pronto, perdón la interrupción, nada más, puse porque es el que citas, ¿no? La teología de la liberación, creada por el KGB para destruir la Iglesia desde dentro, así lo afirma Ion Mihai, ¿cómo se pronuncia? Pashepa, general de inteligencia soviética y el desertor de mayor rango del bloque comunista durante la Guerra Fría, y aquí está el famoso regaño de Juan Pablo II, que evidentemente sí se fue a apoyar allá con Ronald Reagan y todo para terminar con la Unión Soviética. Quisieron matar a Juan Pablo II y lo quisieron matar los jesuitas, que de hecho, tanto los jesuitas como la mafia del Banco Vaticano estuvieron detrás del probable homicidio de Juan Pablo I, que era un hombre bastante más justo incluso y piadoso que todos los sucesores, ¿no? También el Papa de la sonrisa, que le llamaban. Que era un buen hombre de verdad, que tiene Rubén, el primero que combate la teología de la liberación no es Juan Pablo II, es Juan Pablo I, que él tiene redactada una durísima reprimenda a los jesuitas. Yo se la mando con mucho gusto, por favor, me interesa porque mucho. Tema lo tengo bien estudiado, respecto a el patrocinio de la teología de la liberación y la exaltación de la violencia armada en América Latina. Al mismo tiempo, Juan Pablo I cita, eso sí que era un buen cristiano, cita al dictador Videla y le da un feroz sermón del cual Videla sale con la cara, está la fotografía, probablemente la puedan encontrar, sale con la cara gacha y profundamente consternado porque el tipo condena la violencia de los regímenes militares de derecha también y el rol de la Iglesia como cómplice. Entonces el tipo se metió con la Iglesia de las dictaduras de América Latina y con los grupos de sacerdotes que tomaban las armas en América Latina. O sea, fue ecuánime. Y además tenía el intento o por lo menos hizo el intento de desarticular la trama mafiosa del Banco Vaticano, que es muy, muy candente en esa época. Un escándalo tremendo fue. El asesinato de Cindona, Michael Cindona, bueno, en fin. Una crisis histórica del Vaticano. 33 días dura en el cargo. De hecho, él cuando lo nombran Papa, a Juan Pablo I, él se escapa del colegio de los cardenales, huye. O sea, lo tuvieron que ir a buscar porque era un hombre muy humilde, porque no estaba preparado para
este rol y porque sabía que si hacía lo que dictaba su conciencia iba a terminar mal. Siempre le decía a su secretario irlandés, que escribió un libro muy bueno sobre el tema, yo sé que me van a matar. Entonces el tipo se ganó a todos los enemigos en la iglesia. Y Pero fue en volviendo contra del Banco Vaticano, ¿no? claro, exactamente. Y el Banco Ambrosiano, además. Ambrosiano. Ambrosiano y Vaticano, los dos, porque De uno los- era privado, pero tenía acciones, y el Vaticano. Bueno, pero para no irnos por las ramas, vamos a ser Y te concretos. interrumpí en algo, pues, es lo que luego la gente regaña. Te interrumpí Sí, en el algo para libro. mostrar aquello, lo de la KGB, pero ya estabas en otra seguimiento de esa. No, sí, en el libro Eta, yo te Ah, el absuelvo, libro, sí. el papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos, del periodista español Pedro Ontoso, página 7, se explica cómo estaban imbuidos de la teología de la liberación los jesuitas, que son los padres de la ETA. Los tipos le daban los papeles para los panfletos, los refugiaban. Pedro Arrupe, el Papa Negro, el superior de los jesuitas, a quien Juan Pablo II atribuye su intento de asesinato a través del turco Ali Akka, que no tenía ninguna razón para cometer ese atentado, perteneciendo al grupo de los Lobos Grises de Turquía, que no tenía ningún enfrentamiento con los católicos. O sea, Juan Pablo II estaba convencido de que lo trataron de matar los jesuitas que años antes habían creado a la ETA. El libro lo cuenta, cómo la Iglesia, y particularmente el rol de Arrupe y la Compañía de Jesús, defienden a los primeros terroristas de la ETA, a los que iban a ser condenados a muerte, pero finalmente por la presión del Vaticano, que el Papa termina cediendo por la presión de los jesuitas a su vez, terminan siendo condonados por Franco. Habían matado a Carrero ¿Me repites Blanco. el nombre del libro? A ver si lo puedo encontrar. El libro se llama ETA, yo te absuelvo, el papel clave de la Iglesia en el proceso de Burgos, y el periodista español es Pedro Ontoso. Página 7, la teología de la liberación. De Pedro Ontoso. Pedro Correcto. Ontoso. A ver, qué interesante, man. Qué barbaridad. A ver, ETA, Bueno. yo te absuelvo. Síguele, aquí está. Uf. Estamos hablando de 855 asesinados, 360 de ellos civiles desarmados, 22 niños, 2.600 heridos, la mayoría mutilados, 90 secuestrados. O sea, para poner unas cuantas cifras de lo que era esta acción que muchos curas vascos reivindican hasta hoy. Porque ese es el lado izquierdo de la iglesia es tan oscuro como el lado derecho de los legionarios de Cristo, don Rubén. Montoneros, los fundadores de Montoneros de la guerrilla argentina, ahí estamos hablando de 1.800 muertos, también muchísimos civiles, eran el padre Mujica, Firmenich y un montón de personajes que venían de una ala fascista del peronismo, de ultraderecha católica, y que terminaron mutando en los 70s, seducidos por el marxismo de personajes como John William Cook, terminaron mutando a la izquierda nacionalista católica que era Montoneros, dentro del peronismo, movimiento armado. El padre Mujica acobijó y bendijo a quienes secuestraron al general Aramburu y lo fusilaron en un sótano. Y está bien, a ver, usted puede decir, el general Aramburu había sido presidente de facto, había ordenado matanzas. Sí, yo no me pongo tan exquisito en estas cosas. A mí me importa que mataron civiles desarmados en forma masiva, que pusieron bombas en comedores, que partieron en dos con machetes a niñas de 4 años, que eran hijas de capitanes. O sea, esos guerrilleros sanguinarios ahora tienen el aura de jóvenes idealistas que estaban luchando por los pobres y los últimos, y los bendecían los teólogos de la liberación. Mujica se pelea con Montoneros, porque Montoneros siguió actuando en forma violenta con el gobierno democrático peronista. Y lo terminan matando. No se sabe hasta hoy si lo mató la AAA o Montoneros. Está la teoría de que lo entrega Bergoglio. Aquí está. Caray, que lo entrega Bergoglio al padre Mujica. Sí. Está la teoría. Lo estamos viendo al padre Mujica, ¿no? Es él. En esa época me toca este tema, es que yo adoro este tema, Rubén. Usted me dice hasta cuándo, no quiero robarle el tiempo. Vamos, sí. Este tema lo tengo estudiadísimo. Leer, por favor, el libro El silencio de Horacio Verbitsky sobre la cuestión de Bergoglio y los 70s. Es absolutamente claro. Horacio Verbitsky. Yo lo estuve. Era jefe. Verbitsky era terrorista, era jefe de inteligencia de Montoneros. De hecho, delator, entregó a la Fuerza Aérea a muchos de sus compañeros, Horacio Verbitsky, y escribía libros para un brigadier, era doble agente de la dictadura y de los Montoneros. Luego se convirtió en director del CELS, que fue una institución, Centro de Estudios Legales y Sociales, es en realidad, pero fue una institución noble creada por el padre de una de las víctimas de Bergoglio. Ahora le cuento la historia si quiere, y que terminó cooptada por Soros
y por ni más ni menos que la Foreign Office británica, que directamente en la página de financiamiento del CEL puede ver quién lo financia. Pero Verbitsky es un gran investigador. Y el libro de Bergoglio es perfecto y tiene las documentaciones exactas, que son pruebas concluyentes por las cuales Bergoglio estuvo sentado en un tribunal de haber entregado curas, catequistas, gente inocente, y se salvó por ser elegido papa. Esa es la realidad. Pero el libro es durísimo y tiene muy buena documentación porque el tipo estaba ahí, porque fue un Y tú protagonista lo de los dices en tu 70. documental que tienes sobre el Papa, ahí lo Exacto, mencionas. Bergoglio en esa época, ahora Bergoglio le hace el obituario a Gustavo Gutiérrez y qué linda la teología de la liberación, pero en esa época él era el ala de la derecha y entregó a dos sacerdotes que eran partidarios de la opción preferencial por los pobres, que no estaban vinculados con la guerrilla, que no tenían ningún vínculo con la lucha armada, que eran el padre Orlando Llorio, que yo hablé con su hermana, y el padre Franz Jalix. Por cierto, el padre Franz Jalix sobrevivió al secuestro y a la tortura, escribió sus ejercicios de meditación, donde queda claro que Bergoglio los entregó. Llorio lo decía abiertamente, Jalix lo escribió en el libro Ejercicios de Meditación, prominente jesuita, y cuando Bergoglio asume en el papado, lo último que se sabe de Franz Jalix, porque es la investigación a la que más le entregué en mi vida, porque lo seguí, lo llamé por teléfono, le escribía todas las direcciones. Lo último que se sabe de Franz Jalix es la carta que le envía Graciela Llorio, la hermana del padre Orlando Llorio, hoy también fallecida, de la cual yo tengo copia en la Argentina, certificada por escribano, donde el padre le dice, por favor, Graciela, no insistas más, dejemos este tema, ya pasó, voy a sufrir represalias, ese es el espíritu de la misiva, yo lo expongo en el documental del Papa, está para quien lo quiera ver. Franz. Y eso es lo último que se sabe del padre Jalix hasta que lo declaran muerto años después. Nadie sabía dar con su paradero, por cierto. O sea, al padre Jalix lo desaparecieron 2 veces. La primera en los 70, cuando lo entrega Bergoglio a la Marina, a sus amigos de la Marina. Verbitsky muestra, yo lo expongo en el documental y está en el libro, muestra el documento de Cancillería, donde el padre Jalix, que ya está perseguido, pide por su pasaporte para poder irse del país. Y Bergoglio aparece en la Cancillería de Videla y les dice, bueno, sí, denle el pasaporte, y en el anverso escriben, el padre Bergoglio dice que no le demos el pasaporte, que está vinculado con organizaciones extremistas, que además tiene estos líos, lo entregó. Básicamente fue y formalmente dijo, sí, te voy a ayudar, pero en realidad lo terminó entregando. Esta es la carta que Bergoglio presenta a la dictadura militar pidiendo que le renueven el pasaporte a Jalix sin necesidad de que él vuelva a la Argentina. Este es el sello, el bonito sello de la Compañía de Jesús, el papel con membrete, Compañía de Jesús de la Argentina, y esta es la firma y el sello del padre Bergoglio, que en ese momento era superior provincial de la Compañía de Jesús. ¿Ya? Esta es la carta, la nota que el funcionario de la Cancillería, el director de culto católico de la Cancillería, que se llamaba Javier Orcoyen, escribe sobre el padre Jalix y dice que estos datos fueron suministrados por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita. Y ahí dice que tuvieron actividad disolvente en congregaciones religiosas femeninas, conflictos de obediencia, que está acusado con el padre Llorio de contactos con guerrilleros, que desobedecieron al superior jesuita cuando les ordenó disolver la pequeña comunidad en la que vivían, que fueron expulsados, y dice que ningún obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir. Y los sacerdotes Llorio y Jalix acusan a Bergoglio de que era él el que iba con los cuentos sobre ellos a los demás obispos para que no los recibieran. A ellos les decía, yo te voy a conseguir un encuadre en otro lugar para que tengas protección. Pero después iba a hablar con los obispos y les decía, no los reciban porque estos son peligrosos, tienen contactos con la guerrilla. Y esta es el memorándum interno de la Cancillería, donde el mismo funcionario recomienda no acceder a lo pedido por Bergoglio, es decir, rechazar el trámite que pedía.
A mí me parece que estos documentos son una demostración muy, muy precisa y concisa sobre el doble juego de Bergoglio, ¿no? Wow. Entregando para que se lo lleven y lo torturen. Y volvió a desaparecer este hombre a partir de 2013, cuando Bergoglio sube al poder. Como le digo, la última prueba de que Franz Jalic vivió, literalmente, es la carta que le envía a Graciela Llorio diciendo: Graciela, no insistas más, cuando Graciela le dice: tenés que volver a hablar, tenemos que decir quién es este personaje. Fueron terriblemente torturados. Pueden buscar el testimonio de Llorio, se ponen a llorar, de hecho, si lo escuchan. Después de mi documental se hizo un documental del entorno de Llorio, católicos de izquierda, por cierto, que se llama Si gritas, llorarán las piedras. La película se llama Llorarán las piedras, una película documental. Los testimonios de Llorio son terribles. ¿Y sabe qué? ¿Sabe el nivel de ironía grotesca del destino? Llorio fundó el Centro Cristiano Nueva Tierra en la Argentina. Después de la tortura, de cuando lo sueltan casi muerto, y él cuenta cómo se hacía encima, cómo lloraban, cómo rezaba, cómo se acordaba de su mamá. O sea, los testimonios son espeluznantes. Y él creó el Centro Cristiano Nueva Tierra por la cuestión también de la ayuda a los pobres, etc. El tipo se termina muriendo cuando Bergoglio ya era cardenal y todo el tiempo temía por su vida, y quienes lo suceden, que no son sacerdotes, son laicos, terminan convirtiéndolo en el Centro Factor Francisco y hacen la revista Factor Francisco y empiezan a ensalzar y endiosar a este asesino que comanda la Iglesia Católica. ¿Y por qué digo asesino? Porque a ellos casi los matan, a ellos que lo escucharon hablar con quienes lo torturaban detrás de la pared en la Escuela de Mecánica de la Armada. Porque esa es la magnitud de los testimonios. Perdón, si callan, gritarán las piedras, en busca Correcto. de Orlando Llorio. Esto está Sí, aquí señor. en YouTube. Aquí Sí, lo sí, están sí, viendo. sí. Adelante. Y pueden buscar los testimonios de Llorio sobre la reclusión, y pueden buscar las audiencias de Bergoglio por el caso ESMA, cuando era cardenal, que están en internet todas, grabadas íntegramente, sus testimonios, sus mentiras, las inconsistencias de todo lo que dijo. Y pueden buscar el libro El silencio de Horacio Verbitsky, y pueden ver los archivos documentales que yo mismo he subido para que lo vean en el documental del Papa, que en su día llegó a 3 millones de personas y que lo tenemos republicado en el canal. Ese era el padre Orlando Llorio. Bueno, yo aclaro esto nomás para situar a Bergoglio, que ahora está con las dictaduras de izquierda y las guerrillas de izquierda y la teología de liberación, pero en esa época los entregó, y también entregó a la catequista Mignone, que era la hija de Emilio Mignone, el fundador del CELS. La catequista Mignone fue violada, mutilada y lanzada todavía viva en uno de los vuelos de la muerte de Alfredo Astiz. La entregó Bergoglio. Y el fundador del CELS, el señor Mignone, Emilio Mignone, antropólogo si no recuerdo mal, que se lo termina legando a Verbitsky. Bueno, ahora lo echaron a Verbitsky, lo pulgaron, y el CELS es pro Bergoglio también. O sea, esta es la expresión del poder, de la impunidad del poder. El centro que fundó Llorio, la víctima de Bergoglio, ahora es proselitista de Bergoglio. El Centro de Derechos Humanos, antidictadura, que fundó el padre de una de las víctimas de Bergoglio, ahora es pro Bergoglio. Es una cosa increíble realmente. Literalmente la directora de ese centro fue como candidata a vicepresidente de Juan Grabois, matón del Papa Francisco, principal representante suyo en la Argentina, en las primarias peronistas del año 2023. O sea, el grado de poder con el cual Bergoglio ha encubierto su pasado. Pero volvamos a la teología de la liberación. La cuestión de la ETA, los jesuitas y la teología de la liberación está probada. Vamos con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Lo funda el cura Camilo Torres Restrepo. Camilo Torres. Sí. Uno de los participantes de las conferencias de Praga, financiado por la KGB. ¿De dónde sacaban la plata las guerrillas latinoamericanas? Como los contras nicaragüenses eran financiados por la CIA, o como lo Pinochet y Videla eran formados en las escuelas de las Américas, las guerrillas terroristas, que eran igual de terroristas que las dictaduras militares, eran financiadas y armadas por la KGB a través de Cuba y Fidel Castro, lo cual no es un secreto para nadie. La Guerra Fría era así, y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos perpetraron genocidios en otros países, no en su territorio. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional, fundado por el cura Camilo Torres, mató a 17.700 personas y secuestró a 3.000.
El Ejército de Liberación Nacional, abiertamente teólogo de la liberación, o sea, con todas las citas, y lo pueden ver a Torres parafraseando a Gutiérrez, y había curas vascos que también lo fueron a ayudar, porque estaban todos vinculados. Este cura, Camilo Torres, ¿sabe de quién era tío? Camilo Torres. No. De Juan Manuel Santos. El expresidente Santos. Así es, y sabe, y por eso Juan Manuel Santos tiene foto con Fidel Castro. ¿Lo sabía? No, no lo sabía. Bueno, la foto sí, pero no sabía que Camilo Torres era su tío. No, no lo sabía. Y esto es curioso porque usted... Oye, del Movimiento de Liberación Nacional, el mismo que dijo Petro recientemente y antes que apoyó Claudia Sheinbaum. No, Petro ¿No? dijo que Sheinbaum perteneció al M-19, que fue su movimiento perdón. terrorista. Petro mismo, en la Universidad de Lovaina, Bélgica, en un curso que no termina, en una universidad católica pagado por los contribuyentes colombianos, financiado por el presidente Ernesto Samper, Petro encuentra y descubre la teología de la liberación, tarde, cuando ya había sido guerrillero. O sea, Petro no era del ELN, Petro era del M-19, pero era una mesa integrada, o sea, era una federación junto con la FARC. Sí. Bueno, estos muchachos, o sea, Rubén, hay que decirlo, contribuyeron al objetivo de Rockefeller de disminuir la población en América Latina, ¿no? Sendero Luminoso mató a 100.000 personas. No nos olvidemos de estas cosas. Pues Videla mató muchísimas, 8.000 y pico hay registradas, Pinochet mató 3.000, Stroessner creo que mató 2.000, y así podemos sumar. En México murieron otros muchísimos. Sí. Las acciones del Plan Cóndor, o sea, la CIA mató a muchísima gente en América Latina en forma directa e indirecta, pero el comunismo también. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, 17.000, como le digo. Tenemos montoneros, tenemos un rol ahí también en los tupamaros uruguayos, pero fundamentalmente, don Rubén, ahora son globalistas. Yo lo escuchaba hablando de la Agenda 2030 y el no tendrás nada y serás feliz. Sí. Si nos ponemos profundos, ahí yo puedo viajar a las raíces en el pobrismo cristiano primitivo también de estas cosas, pero bueno, Leonardo Boff es una figura decisiva en el nuevo orden progresista que usted critica como yo. Boff en el 92 preside la cumbre de Río, donde se lanza la Agenda del Milenio, junto con Stanley Johnson, el padre de Boris Johnson. Leonardo Boff es el autor... El padre de Boris Johnson, para que la gente sepa, recuerden, el güerito este del pelo despeinado, sí. De origen turco, by the way. Teóricamente derechista, además. Teóricamente derechista, sí. Sí, que era derechista, pero son como los izquierdistas de Davos. Este era derechista, pero hizo todos los planes ecológicos y sanitarios de Bill Gates a la perfección. Tienen la foto riéndose juntos, ¿se acuerda? Sí, sí, cómo bueno, no. Sí. El padre de Johnson, Stanley Johnson, y Leonardo Boff fueron los que copresidieron la cumbre de la ONU de Río del 92. Leonardo Boff es uno de los ideólogos de la Agenda del Milenio, que es la predecesora de la Agenda 2030. Leonardo Boff es la figura que más inspiró a Klaus Schwab. Si ustedes buscan, Schwab dice que él se inspira en el conde de Saint-Simon, socialista utópico francés del siglo XIX, autor de El Catecismo de los Industriales, porque acá se concatenan precisamente la idea comunista con el mesianismo cristiano y con los magnates que no quieren dejar de mandar y quieren pasar a convertirse en vanguardia del proletariado. La teología de la tierra, la teología... Dice, yo conocí a Boff en la cumbre del 92 y me cambió la visión del mundo. Literalmente lo cita en la teoría de la cuarta revolución industrial. Sí, o sea, es correcto. Boff es tal. Y el Papa Francisco ahora con su encíclica Laudato Si también está recogiendo esto y se hizo tardíamente un progresista de la opción preferencial por los pobres, perdón. Trabalenguas, iba a decir por los progres, opción preferencial por los pobres, a partir de los años 90. Sí. Bueno, entonces, esa idea de la teología de la liberación no es que digamos que fue un lecho de rosas de cantantes hippies que adoraban a Jesús y abrazaban a la humanidad. Bueno, hubo buenos sacerdotes de izquierda que no levantaron un fusil, que no mataron a nadie, que terminaron muy mal. Llorio y Yalix. Bergoglio los entregó. Son dos ejemplos de muchos. Hubo muchos curas que terminaron asesinados por estas dictaduras sangrientas y que eran gente buena, independientemente de que yo no comparta sus ideas. Gente noble, gente que ayudaba al prójimo. Pero hubo otros. Perdón, luego me critican de que interrumpo. A ver,
No te olvides lo que estás diciendo, pero trato de incluir, dicen aquí, falso, Sendero Luminoso no mató a 100,000 personas, usted miente, soy peruano y usted miente. Bueno, muy bien, podemos discutirlo cuando quiera, yo traigo los datos, con gusto. Y además desplazaron a 1 millón. Y además le voy a decir más, y esto está documentado, Sendero Luminoso agarraba a las comunidades indígenas, mataba a los hombres, violaba a las mujeres y a los hijos, los convertía en esclavos. Abimael Guzmán, ese no era teólogo de la liberación, No, eran no, maoístas. el presidente Gonzalo, sí, maoísta. Abigail Guzmán, y además lo reivindicaba. Y a eso le decían granjas revolucionarias. Y Fujimori, atroz criminal, por cierto, que también a mí me atacan los de derecha por decir que Fujimori fue un asesino, porque fue un asesino. Sí, lo fue. Fujimori luego los combatía a estos bárbaros, por eso la gente lo apoyó de manera masiva, porque estaban hartos, pues yo conozco a los peruanos que se fueron a Argentina, Paraguay, que huyeron de eso. Y Fujimori aprovecha la coartada de acabar con los asesinos de Sendero Luminoso para llevar su propio programa de esterilización forzada a campesinas. Absoluto. 300.000 personas, financiado por el USAID, ¿no? Por la agencia USAID filantrópica de los Estados Unidos. Sí. Oye, pero te interrumpí al meter eso. A ver, retoma lo que estaba diciendo, porque me regañan aquí horriblemente. No, es que yo solo le digo que le doy los datos porque... Sí, no, pero quise que le contestaras a esta persona y a ver, ¿no? Y si no, claro que sí. El EPP paraguayo, por ejemplo, la guerrilla paraguaya, que es la más modesta de todas, pero que sigue activa. 80 muertos, varios secuestrados. Cecilia Cuba, si no recuerdo mal, una de ellas la enterraron viva. Eran 11 seminaristas, los fundadores del partido Patria Libre devenido en EPP. 11 seminaristas. Hay además alumnos del Cristo Rey, de los círculos jesuitas paraguayos, que son, imagínense, ¿no? Yo fui a ver personalmente las reducciones, que la mitad de la reducción era un calabozo, porque las idealizan como las reducciones jesuitas, era una maravilla, los indios vivían en armonía y no tenían puertas ni ventanas, y los jesuitas elegían quién se casaba con quién para procrear y los andaban vigilando de que copulen lo justo y necesario. O sea, los jesuitas son gente oscura. Voltaire, que yo soy un amante de Voltaire, hasta Voltaire, que fue a escuela jesuita, replicó la propaganda. O sea, Voltaire, que era un férreo crítico de los abusos de la iglesia de la época, decía, sí, los jesuitas son muy buenos, pero uno va a los archivos y eran terribles. ¿Y quiénes cuentan lo que eran los jesuitas? Los propios jesuitas. El padre Juan de Mariana, que es por cierto un preeconomista, un hombre que analizó, fue un pionero de analizar la inflación en oro que producía el extractivismo del Imperio Español, un tipo interesante, era jesuita, y escribió una crítica al gobierno de la Compañía de Jesús y lo metieron en un calabozo. O sea, pero bueno, estos tipos los tengo bien seguidos. Se nota, eres una enciclopedia del tema, qué bárbaro. Este tema lo amo, Rubén. A mi juego me llamaron. Bueno, por eso, es que a mí me interesa mucho esta cuestión del ala izquierda de la iglesia, porque es impresionante cómo los tipos han conquistado poder. ¿Sabe quién estuvo a punto de ir con los sandinistas y con Ernesto Cardenal, el cura que era ministro de Daniel Ortega, el mismo Daniel Ortega que ahora saca a los sacerdotes de la iglesia con el rifle en la cabeza? Sí. Bueno, Hunter Biden. Uf. Porque Hunter Biden estudiaba en la jesuítica. Increíble, ¿en serio? Hunter, el hijo de Biden. Pero búsquelo. Hunter Biden estudiaba en la jesuítica Universidad Georgetown en Washington, D.C., que hay gente que se confunde que cree que Guadalupe está en Georgetown. No, Guadalupe está en la George Mason. Sí, Georgetown es la universidad, la de Washington, D.C., sí. jesuita de Washington, D.C. Allá en el sector donde está de profesor de Hunter Biden, John Podesta. Hunter estaba metido en los grupos de la teología de la liberación. Peleado con el papá, porque el padre nunca le dio bola. Yo hice el documental de Hunter, es un tema divertidísimo. Hunter para mí merece su propia miniserie. Sí. Pero bueno, Hunter en esa época empieza a ir a estos grupos de los cristianos de izquierda y lo quieren convencer de ir a Nicaragua. Y yo conozco a alguien que también lo mira, usted lo quiere mucho, mi amigo Guillermo del canal Voces Alternativas. Yo ya se lo recomendé por el tema del sionismo. No me has dado su contacto, ¿no? Sí, creo que se lo di, pero se lo doy con gusto de nuevo. Por favor, por favor. Claro que sí, porque él sabe muchísimo del tema del sionismo, es un crítico total, es un hombre muy, muy bueno, cristiano
primitivo, llamémosle. Pero bueno, él también estuvo a punto de ir a Nicaragua en su día, por suerte no fue. Bueno, a Hunter lo querían secuestrar probablemente, y Podesta le dice, no, pibe, no vayas. Pero son todos de este círculo, absolutamente todos, están todos vinculados. Mire, no quiero alargarlo mucho más. No, pero es contundente. Bueno, lo que estás diciendo del tema de la violencia y tal, ¿no? Y de la teología de la liberación. Acá el obispo Samuel Ruiz, cuando hubo levantamiento armado, hubo mucha polémica respecto al tema, qué sé yo, pero se queda uno pensando por dónde va todo esto, ¿no? Ya sé a dónde va. Y bueno, a ver, para mí la izquierda y la derecha se necesitan entre sí. Se necesitan entre sí. No se puede contemplar un mundo totalmente unipolar. Yo creo que nadie aspira a eso. Por eso, los que creen que además con el tema de los BRICS, los Estados Unidos van a desaparecer, considero que están muy equivocados. Estados Unidos necesita que haya la otra amenaza nuclear, los otros necesitan a Estados Unidos y fue así. La designación del enemigo, la designación del enemigo. Pero claro que sí. Está la trilogía del profesor Sutton, de Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y Franklin Delano Roosevelt, Wall Street y el auge de Hitler. Usted decía los Rockefeller. ¿Sabe que Rockefeller, cuando fue vicepresidente, Nelson Rockefeller, de Gerald Ford, Henry Kissinger, secretario de Estado, por segunda vez, después de tumbárselo a Nixon, que es divertidísima la crónica de Kissinger, que lo odia a Nixon, lo trata como el peor pelele, cuando cuenta Kissinger que fingía ser su fiel servidor, cuando en realidad era el que mandaba, que van juntos a beber whisky, Nixon le pide que recen juntos. Eso es una cosa... Kissinger le dice, pero soy judío, pero ven, Henry, reza conmigo. Le dice Nixon, que era cuáquero, pero bebedor contumaz. Cuáquero, ¿verdad? En fin. Bueno, cuando a sus hijitos no está mal. Nelson Rockefeller incluso dispuso en un informe con la mano izquierda la aniquilación de los elementos izquierdistas en la iglesia, subversivos que trabajaban con las guerrillas, etcétera, etcétera. Y después se llevó a Petro y a Boff a la Fundación Rockefeller, unos cuantos años después. Es muy gracioso, porque los tipos lo hacen con una impunidad asombrosa. Son los mismos Rockefeller que estaban con los soviéticos y contra los soviéticos. Usted sabe que la Unión Soviética con Stalin, 20 millones de personas que mataron, no murieron más porque tenían trigo. ¿Quién les daba el trigo? Los norteamericanos. O sea, el nivel de donación del gobierno de Roosevelt de trigo a Stalin, que releva Sutton, muestra que literalmente Estados Unidos le estuvo dando de comer a los rusos durante 10 años. Y les transfirieron tecnología y tecnología militar y tenían las fábricas. Chevrolet hacía los camiones G+, MAZ en la Unión Soviética, como Ford fabricaba abiertamente en la Alemania nazi, y nunca dejaron de operar. Y los Rockefeller eran accionistas de la IG Farben, que hacía el gas con el que mataban a los judíos en los campos de concentración. O sea, esa conectividad está totalmente presente en el seno de la Iglesia Católica. Bueno, el abuelo de Bush, Prescott Bush, financió a los nazis también. ¿Y el padre de Kennedy? El padre de Kennedy desviaba fondos de la embajada estadounidense en Inglaterra. Él era embajador en Inglaterra. Sí, en la época que el rey era pro-nazi. El rey era Eduardo, el tío de Isabel. Sí. Él desviaba fondos de Estados Unidos, que estaba de rodillas en la Gran Depresión, y aún así le robaba al Estado norteamericano para mandarle dinero a Hitler. O sea, oye, para ti es la 1:14 a.m. ¿Qué conclusión nos das entonces a raíz de la muerte del padre Gustavo Gutiérrez? ¿Será que él no supo todo esto y fue una persona honesta, dedicada a lo que acabamos de escuchar con Alejandro anteriormente? Es posible. Y ser contestatarios a una situación de secuestro del evangelio para alimentar a las élites y en realidad de recuperar una visión, o ¿cómo lo ves? Es posible que haya sido así, pero te estoy seguro que hubo otros que eran más conscientes. Y Boff, no me cabe duda de que Boff sabía para dónde iban los tiros y que supo acomodarse a los tiempos y que sigue siendo una figura poderosa y prominente y acomodaticia como Bergoglio. Otros curas, incluido el propio Mujica, quizás se vieron tentados por una época violenta, una generación violenta, creyeron eventualmente que era lo mejor, pero terminaron matando un montón de gente y eso creo que no va con el mensaje del Evangelio. Aunque, y esto ya es un poco más polémico, y ahí ahora se van a terminar de enojar todos conmigo. A ver, don Rubén, hay pasajes de la Biblia que me parecen
atroces y del Nuevo Testamento. Ah, del Nuevo, a ver, ¿como cuál? Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que ofreciese resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor y su venganza, que ya se acerca. ¿Eso está en el Nuevo Testamento? ¿En qué parte? Eso es la epístola de Santiago, don Rubén. Santiago. Es la epístola de Santiago y le voy a decir a qué me suena la epístola de Santiago y después voy a ir al punto y ya lo libero. Me suena esto. ¿Está claro, señores? El propio canibalismo de la contrarrevolución convencerá a las naciones de que solo el terror revolucionario puede abreviar, simplificar y concentrar los criminales trances agónicos de la vieja sociedad que muere y los sangrientos espasmos unidos al nacimiento de la nueva. ¿Está claro, señores? No tenemos compasión ni la pedimos. Cuando nos llegue la vez, no habrá excusas que valgan para el terror revolucionario. Karl Marx, última edición de la Nueva Gaceta Renana. Yo creo que los pobristas, sean cristianos o marxistas, terminan matando pobres de una manera bastante más bestial que el mundano y el prosaico comercio, Rubén, que yo creo que nos enriquece mutuamente y que está muy demonizado. Los tipos que controlan los grandes capitales no son capitalistas de libre mercado, no son liberales, no creen en el individuo, terminan financiando nazis, comunistas, genocidios de todo tipo, le ponen los colores LGBT a las bombas, pero al final el instrumento con el que ellos realizan toda esta barbarie es el Estado. Por lo tanto, para mí, todo el que proclame un Estado grande, un Estado fuerte, un Estado que redistribuya, un Estado que expropia a los ricos, en realidad lo que están promoviendo es perpetuar y extender la miseria y la muerte. Y respecto a los vínculos del cristianismo y el comunismo, fluctuantes, recomiendo este libro absolutamente maravilloso. Es el libro, probablemente es mi libro favorito. Los enemigos del comercio. Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Este es el tomo 1, que tiene a Jesús azotando a los mercaderes del templo, de Antonio Escotado. Jesús pertenecía, el único registro que hay de existencia histórica de Jesús es de Flavio Josefo, que era un historiador. Sí, Flavio judío. Josefo, sí. Sí, no está muy claro igual porque su cronología es un poco complicada, pero de haber existido, pertenecía a la secta de Násor, de ahí viene Nazareno, la secta de Násor, los Ebiomim o los Esenios, que significa la secta de los hombres pobres. Los esenios eran una corriente, el más famoso de ellos es Juan el Bautista, que sí tiene una existencia histórica y sí está registrado en el derecho romano, incluso su ejecución. Los esenios eran una secta judía que se posicionaba firmemente contra los fariseos y contra otras corrientes religiosas más cosmopolitas, irónicamente más pacíficas, como el banquero Alejandro Lisímaco, por ejemplo, y ellos consideraban que todo lo mundano, todo lo material... Brincó aquí el güero. No hay ningún problema. Todo lo mundano y todo lo material estaba corrupto. Que la vida terrenal era un insulto contra, digamos, la salvación o la siguiente vida o la eternidad. Por lo tanto, eran ascéticos, eran asexuales, eran pobristas extremos, estaban aislados en el desierto y se daban constantes baños o abluciones de pureza. Hasta que un día pasaron a tomar la acción violenta y empezaron, por ejemplo, a realizar incursiones como expulsar a los mercaderes de los templos, mercaderes que ofrecían ofrendas rituales, que estaban dentro del rito.
no estaban haciendo negocios espurios o pecaminosos. Pero el punto era que los esenios interpretaban el séptimo mandamiento, no robarás, como no practicarás el comercio. La idea de que el comercio es robarle a otro, aprovecharse de otro, de que hay explotación subyacente detrás de cualquier acuerdo material o transacción entre los hombres. Esa es la raíz, desde mi punto de vista. En realidad, desde el punto de vista de Escotado, que se pasó 17 años de su vida haciendo esto, son 3 libros, este es el tomo 1. Esa es la raíz del germen comunista, del pensamiento pobrista, que, a ver, si quieren ver la aplicación de lo que es un mundo igualitario, miren la Edad Media. De hecho, hay un capítulo acá que se llama Una religión para el ocaso de Roma. Don Rubén, yo sé que usted es católico, no quiero ofender a nadie. Yo simplemente estoy dando una interpretación. Yo soy absolutamente tolerante a escuchar lo que estás diciendo, es muy interesante. Es una opinión muy respetuosa, pero, a ver, fundamentada. Mateo, capítulo 10, versículos 34 a 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Jesús. Fíjate que lo que sí creo es que no se pueden tomar algunos aspectos de manera literal. Por eso existe la hermenéutica, que, bueno, que es la ciencia de la interpretación, pero también la exégesis. Por supuesto. Sé que eso de la espada, incluso escuché personas a favor de la teología de la redención que citaban eso como para poner... Eso es lo que le digo. Pero en realidad no. Lo entiendo bien, Rubén. Perdón, discúlpame, ok, porque pero lo que estoy queriendo decir es... ya entiendo, sí. Si uno lo lee literalmente, eso no es una santificación de la lucha sangrienta de clases como la que dice Marx. Sí, ¿no? Y la epístola de Santiago, que era hermano de Jesús en la Biblia, no es, no tendremos compasión ni la pedimos. Bueno, no tuvieron compasión ni la pidieron los del Ejército de la Liberación Nacional, los de la ETA. O sea, existe una interpretación extremista y, si se quiere, comunista del cristianismo desde el origen. Y está la que no, y está la de la piedad, y está la de tantas personas que combatieron esto, incluso que dieron sus vidas contra esto. Y tantos mártires cristianos como los que hay hoy en China, como el obispo Joseph Zeng de Hong Kong, 90 años, encerrado y torturado por la dictadura, y ni una palabra de Bergoglio pronunciándose al respecto. Y me lo has comentado ya, sí, y es verdad, sí. Pero bueno, en fin, quería dar me cuesta trabajo seguirte en todo lo que dices, porque la verdad, pues tienes muy, muy estudiado el tema. Mi corazón me sigue diciendo que sí, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y sobre todo creo que hubo un secuestro por parte de la mastodóntica iglesia, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, y le mando un fuerte abrazo al sacerdote César Corres. Estaba yo un día en misa y el sacerdote César Corres que daba un curso sensacional es más, me gustaría invitar un día y a ver si podemos, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No un debate de pleitos. No, hoy no te vayas, perdón, no te asustes. Se asustó el gato y salió volando para contrastar cosas. Pero yo estaba ahí en esta iglesia, entré y de repente el padre empezó, no crean que Cristo quería una iglesia como esta, y fundaron una iglesia como esta, donde nadie se conoce, a veces ni se saluda, nadie se ayuda. Una iglesia prostituta acostada con el poder. Si hubieras visto las caras de la gente, y muchos no regresaron a esa, yo al contrario, ¿no? Dijiste, bueno, después lo cambiaron, quién sabe dónde, lo quitaron de esa parroquia y lo mandaron y llevaron a otro tipo de curitas de esos que te tiran los rollos así. No, que no sacuden conciencias, ¿no? No sé, creo la parte del opio del pueblo, de la religión como el opio del pueblo, pero sí creo, y es lo que le trataba yo de comunicar a Alejandro antes, que en sí el mensaje cristiano en sí es liberador, en sí mismo es liberador. Lo entiendo perfectamente, don Rubén, pero si me permite sí. una última por favor, claro que sí. Que es el último de todo, porque cuando decimos, cuando yo digo una religión para el ocaso de Roma,
Roma era un modelo expansionista como el Imperio norteamericano en Sí. cierto punto, que de hecho tenía su propia visión aristocrática, porque, a ver, si dividimos dialécticamente entre amigos y enemigos del comercio, por ejemplo, la gran obsesión de la primera etapa de Roma era destruir Cartago. ¿Por qué? Porque Cartago no invadía. Cartago hacía colonias que construía desde cero en distintos puertos del Mediterráneo, y toda su influencia social en el Levante, inmensa. Cartago tenía 1 millón de habitantes, para que se den una idea, en la Edad Antigua. Era a través del comercio. Los cartagineses eran básicamente, de hecho, una colonia comercial fenicia. Ese modelo enfurecía a los patricios militares romanos de la Roma primitiva, que de hecho, veamos, el mito fundacional son 2 hermanos matándose. Esa es la historia de Roma, ¿no? Y bueno, el no mito podían de Roma. soportarlo. ¿De dónde viene la expresión Cartago delenda est? Cartago debe ser destruida. Es un alegato constante del senador Catón el Viejo para invadir y destruir Cartago a cualquier precio. Y esas son las guerras púnicas. Y de hecho Roma estuvo a punto de arruinarse por el genocidio que terminaron haciendo en Cartago, y Aníbal Barca los persiguió con los elefantes hasta los Alpes. Eran riquísimos los cartagineses, comerciaban desde la África subsahariana hasta China. Y era un lugar con mucho menos esclavitud. De hecho, Aristóteles en el libro La Política admira la República Cartaginesa, que tienen mandatos limitados a 3 años. Eran unos tipos notables, y los borraron del mapa, mataron hasta el último, los romanos. No podían soportar que exista eso, porque era un imperio militar clerical. Los judíos eran una sociedad militar clerical, y los fariseos eran los más abiertos al comercio y a la interacción con las otras culturas. Y los integristas ebionitas, los esenios, nazorenos, los pobristas, los comunistas, los que iban a asaltar los templos, eran los que decían, no, eso es podredumbre, eso es mezclarse, eso es impureza. El cristianismo toma muchos postulados de la secta esenia, del desprecio de lo material, de la acumulación, del igualitarismo, pero lo expande, elimina el factor de la sangre judía. Es la universalización de esos principios, con gran influencia de los ptolomeicos griegos, que eran filósofos de la época, que Lucas, todos los griegos, eran básicamente de ese entorno de filósofos ptolomeicos que reciben esta y lo terminan convirtiéndose en algo donde también hay Espíritu Santo, transustanciación, etc. No quiero irme por las ramas, don Rubén, pero el punto es, está esa faceta. Cuando Roma empieza a decaer porque ya no tiene que robarle a nadie más, y no desarrolló, como lo hizo Atenas o como lo hizo Cartago, una industria propia, algo que les permita vivir a través del intercambio y no del saqueo, de la suma cero, empieza a cundir la miseria. Se acaba el pan et circenses. Roma era socialdemócrata, en cierto modo, trazando una analogía. Repartían pan gratis. Repartían entretenimiento gratis. Ese es el Coliseo. Y en ese momento, donde tienen que empezar a decirle a toda la gente, incluyendo a las provincias, que tienen que acostumbrarse a vivir con menos, no tendréis nada y serán felices, en ese momento Roma, qué casualidad, elige cristianizarse. En ese momento expande la idea de los últimos serán los primeros. Y en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres de espíritu, yo entiendo el simbolismo, el significado, pero pobres de espíritu está escrito como micros neuma, en el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal. Poquita alma, pequeña alma, pusilánime sería la traducción en español. Se santifica la esclavitud, literalmente que cada uno siga en el estado en que lo encontró la llamada de Dios. ¿Eres esclavo? No te preocupes. Aunque puedas convertirte en libre, aprovecha más bien esa condición. Pues quien era esclavo es un liberto del Señor, tal como quien era libre es un esclavo de Cristo. Epístola a los Corintios. A ver, es un llamado a mantente pobre porque la pobreza te santifica. Mantente esclavo porque la esclavitud te santifica. Dale otra mejilla y además dale al César lo que es del César. Todos esos mensajes que hoy están institucionalizados, que vaya uno a saber si los dijo Jesús o no, si se incorporaron a posteriori, 200 o 300 años después, constituyeron un orden social que terminó acabando con Roma y hundiendo a Europa en una miseria absoluta. Mientras San Agustín decía que el lucro, el ánimo de lucro, era el vicio social por excelencia, y Carlomagno prohibía el comercio, asesorado por su hijo Luis el Piadoso, 2/3 partes de la población de Europa morían de hambre y de peste. Dejaron crecer árboles en los caminos para que se termine la integración ominosa de la sociedad comercial, la acumulación de riquezas, y estaban esperando
el paraíso. Ahora los ecologistas que nos dicen, tenemos que vivir con menos, tenemos que producir menos, los ricos tienen que pagar más impuestos, que al final son impuestos que se cargan a los precios que pagan los pobres. Toda esa retórica no nos está diciendo tienen que pagar el precio por estar vivos. Pero fíjate, perdón, que ahí es el sí la pecado teología original. Es el pecado original. Llamada teología de la liberación, sí, por otros, gente que yo conocía acá en México y tal. Esa promesa a mí me parece, de que no, tú aquí tranquilo, no hagas nada, Dios te va a premiar en el cielo. De alguna manera los teólogos de la liberación que yo conocí en México criticaban totalmente eso. Claro, se agarraban del separemos al hijo del padre y a los hijos y los ricos van a ser aniquilados. Porque decían, el reino de Dios y su justicia tiene que empezar aquí. Y su justicia, ese reino de Dios y su justicia que no implica, porque si tú analizas la vida de Cristo desde el punto de vista de hacia no condena al rico que se hace rico de manera ilegítima, pero no condena, tan es así que llama, por ejemplo, ¿te acuerdas de esta de saqueo y a los cobradores de impuestos, etcétera? No es, pero no podrás negar que tenemos la influencia del protestantismo en el capitalismo que describe Max Weber. Es donde, errada. ¿eh? Es errada. Es errada. Weber es una fuente, David Hume, Montesquieu, son los primeros autores que estudian este tema, la historia sociológica de la propiedad y la religión. Sí. Weber es impreciso, no errada, es impreciso. Yo estoy en contra de esa postura, pero yo lo que veo es, a mí me gusta mucho la frase esta, ¿no? Que de San Francisco de Asís dice, yo necesito pocas cosas y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. El mundo en el que vivimos, llámale capitalismo, llámale como quieras, donde yo veo una orgía de consumismo, de consumo, te dicen, no, tú necesitas muchas cosas y las muchas cosas que necesitas, las necesitas mucho. Una esclavitud a esta lucha, el hombre de luchar por tener en lugar de luchar por ser. Mire, ahí veo una gran diferencia. Somos porque tenemos. Porque si no tenemos, nos morimos. Ahí estoy de acuerdo. O sea, ahí es donde no estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, necesitamos cosas. Y cuando dicen, busquen primero el reino, no sé qué, y de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero busquen primero el reino de amor y de su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, o San Pablo, que él mismo decía, el que no trabaje, que no coma. No es solapar al flojo, a estos de izquierda. En realidad sí, porque piensa en el hijo pródigo. El hijo pródigo es el flojo que es perdonado y reivindicado. Bueno, y el laborioso... Bueno, tú no eres padre de familia, pero en un momento dado, si tuvieras, que hay un libro maravilloso, por cierto, ese sobre Rembrandt y el hijo pródigo, que es una cátedra de lo que significa eso. Es que me da la impresión que sí, tú tomas muy literal muchas cosas sin de esto y... Pero los teólogos de la liberación se lo tomaron literal y dijeron, vamos a traer el reino de Dios a la tierra, agarraron Apocalipsis, que dice, Apocalipsis dice literalmente, quienes se dedican al comercio esperarán el suplicio llorando y gimiendo, y se lanzaron a matar, y mataron a miles de personas. Entonces, yo digo, pueden interpretarlo literalmente si quieren y hacer calamidades, o pueden interpretarlo metafóricamente, benevolentemente, tomar el mensaje del amor y ponerlo por encima de todo, como creo que hacen la mayoría de los cristianos, y ser excelentes personas que aporten a la sociedad. Pero yo creo que la raíz pobrista es errada. Y don Rubén, cuando uno condena el tener, está condenando la libertad. No, pero no condena el tener, ¿eh? Yo no creo que el cristianismo condene el tener, sinceramente no lo creo. No, está bien, pero hay citas que pueden... Yo te decía, creo que lo que se condena es esa lucha por tener sin luchar por ser. Ahora, yo estoy de acuerdo, como le decía a varios amigos míos, a ver, ¿cómo le vas a hablar de Dios a una persona que no tiene comida en la mesa? Que se está muriendo literalmente de hambre, que los hay, y las ha habido en el planeta Tierra. ¿Cómo le vas a hablar de arte, de cultura, de la danza que nos narraba Gregorio Luque hace rato y del tango a gente que no tiene posibilidades de superar el satisfacer esas necesidades básicas que todos tenemos? Pero de ahí
a que, no sé, a que no tengas ningún límite y que haya gente que incluso, mira, por ejemplo, Slim acá en México, que no me vengan con que ha sido el mejor empresario mexicano. Fue beneficiado por el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y los Eso es posteriores. pecado. Eso es pecado. Y por los posteriores, Bueno, eso es daño, pero eso es enriquecerse de manera ilegítima. sí, yo estoy de acuerdo, Rubén. Usted sabe lo que yo pienso de los que se enriquecen a través del Estado, que son los que más se enriquecen, Sí, porque es el atajo. Pero exacto. justamente se enriquecen más en la medida que hay un Estado más grande que regula y que prohíbe a otros. Porque la condena para la riqueza siempre es vehiculizada por unos que quieren ser ricos solo ellos contra todos los demás. O sea, esa es la lógica por la cual los oligopolistas apoyan al comunismo, por la cual un industrial llamado Saint-Simon hizo el catecismo de los industriales. Sí. ¿Por qué otro que se llamaba Friedrich Engels financiaba a Marx? ¿Por qué otro que se llamaba Charles Fourier o Robert Owen, el hombre más rico de Inglaterra? ¿Usted conoce esa historia? Está en el tomo 2 de Los Enemigos del Comercio. Cuando Robert Owen, el hombre más rico de Inglaterra, que es un ejemplo de cómo el capitalismo sacaba a la gente de la pobreza, porque él barría el piso de la fábrica y estaba orgulloso de haber empezado a trabajar a los 6 años, era pobrísimo. El tipo después pasó por su ingenio a ser oficial, ayudante oficial, ingeniero, que era todo un sistema meritocrático, lo pusieron de gerente, después abrió su propia fábrica y llegó a tener 6.000 empleados en Glasgow. Pero sabe, don Rubén, a Owen, que era profundamente cristiano originalmente, luego quería ser un milenio laico, pero originalmente era muy cristiano, le decía, ay, sí, la pobreza también me inquieta, ¿cómo puede ser que yo tenga tanto y otros tengan tan poco? Y se acuerda de San Jerónimo, que dice que el beneficio de alguien solo puede provenir del perjuicio sufrido por otros, que es una idea completamente errada. Y Owen dice, bueno, vamos a practicar el comunismo, voy a usar mi fortuna en esto. ¿Usted sabía que el hombre más rico del mundo, el Bill Gates del siglo XIX, invirtió 2/3 partes de su fortuna en construir una ciudad comunista en los Estados Unidos? Que se llamaba Nueva Armonía. No lo sabía, no. Bueno, y fue recibido como un héroe por el Congreso de Estados Unidos. En el seno de los Estados Unidos se llevó adelante el primer experimento comunista de la historia moderna, en la década de 1840, financiado por el hombre más rico del mundo, Robert Owen. Oye, y entonces todo esto del... Pero espere, ¿cómo terminó? El tipo invirtió las mejores máquinas de su tiempo, la mejor tecnología. Es más, le compró la ciudad a una secta comunista protestante. Hay un libro entero, por eso le digo que Weber era impreciso. Sí, Se llama Tratado de Sociología de la Religión de Charles Nordhoff, periodista prusiano en Estados Unidos. Muchísimas sectas protestantes comunistas hubo en los Estados Unidos. Una, llevada adelante por el reverendo Rape, construyó la ciudad de Armonía y Owen se la compró entera. Llevó 900 colonos, puso las mejores máquinas que había del mundo en ese momento para que produzcan de todo, 2 revistas, un museo, un teatro, el sueño comunista, a nadie le iba a faltar nada, todos por el bien común. Al cabo de 3 años, estaban en la total ruina. El hijo de Owen se le había presentado diciendo, papá, por favor, dame rango de burócrata, dame un sello, dame algún privilegio del cual pueda cobrar sin rebajarme a trabajar con las manos. Lo echó a patadas porque Owen creía realmente en la causa. El director de la revista acusaba a Owen de ser un cerdo especulador porque había donado solamente 2/3 partes de su fortuna y no todo, y sugería que había que colgarlo cuando vuelva al pueblo. La gente que se quería se odiaba. Y un sujeto que vivió toda esta experiencia y dijo, nosotros vinimos aquí con el corazón elevado y terminamos desencantados como la gente que vivió el terror de la Revolución Francesa, quisimos hacer un mundo en miniatura, dice Warren lamentándose. Él prueba otro experimento, Josiah Warren. Crea una sociedad anarquista mucho más humilde, con 1.800 personas en Nueva York, que se llamó Modern Times Colony. Tiempos modernos. De ahí toma el nombre, aunque en un giro medio irónico, Charles Chaplin, porque Charles Chaplin era libertario, influenciado por Warren. Y era una sociedad de mercado, era una sociedad con propiedad y con comercio, donde la gente tenía cada uno lo que era suyo, trabajaba, etcétera, pacíficamente. Aguantaron 25 años sin ningún problema y los barrió el ejército.
en la guerra de secesión. Pusieron en su lugar, el ejército que los liquidó y se los llevó conscriptos, un hospital psiquiátrico militar. Actualmente se llama Albany, esa localidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo creo que es un error condenar la riqueza per se. Creo que es un error pensar que el que se enriquece a través del comercio está empobreciendo a otro. Creo que quien piensa eso termina hundiendo en la pobreza a todos. Porque, don Rubén, no hay explotación. Oye, en esa visión, esto de que repite ahora Claudia Sheinbaum, me dijo, por el bien de todos, primero los pobres, ¿cómo lo analizas? Lo último que le quería decir es, si hay un agricultor en la India que gana $1 por día trabajando 10 horas, no es porque el capataz de la India sea un monstruo inhumano o el propietario sea un vil explotador que le chupa la sangre. Es porque no tiene más que un rastrillo para arar. En cambio, en cualquier lugar donde hay un tractor y se produce mucho más y se enriquece mucho más, consiguientemente el propietario, donde hay capital, Alemania, lo que quiera, Estados Unidos, Nueva Zelanda, pero cualquiera de nuestros países donde haya algo más que un rastrillo, se paga mucho más al operario. Pero, por ejemplo, todos estos, incluso de trabajo infantil, en estos países y Bangladesh, y que producen estas marcas, y que reciben una miseria de salario. Bueno, le voy a contar una historia real. No, pero dime de eso. O sea, reciben una miseria. O sea, no, es que tú negas la explotación. Sí, la niego completamente. Yo creo que en un acuerdo voluntario no hay explotación. Y le voy a decir, a ver, en Bangladesh, yo esto lo hablé con una chica que decía, no compro, digamos, caminando por un shopping y le digo, ¿te gusta esta marca? Porque vi que tenía una campera de esa marca. Sí, pero ya no compro más, porque yo solo compro, ya no compro más fast clothes, me dijo la progre. Y le digo, ¿qué es fast clothes? Como fast food, comida rápida. Sí, ropa producida industrialmente y a veces por esclavos en Bangladesh. Y le digo, ¿qué tipo de esclavos? ¿Gente que está trabajando en contra de su voluntad? No, pero, a ver, tienen 14 años. Lo ves en los videos de TikTok. Le digo, a ver, mostrame un video de TikTok. Y abrió el teléfono y me mostró el video de TikTok. No, yo no te lo mostré en videos de TikTok. Hay estudios muy serios sobre el tema. Sí. Pero me mostró los muchachos trabajando en las fábricas del sudeste asiático. Le dije, bueno, muy bien. ¿Cómo vivían antes de trabajar en una fábrica del sudeste asiático, en los campos de arroz inundados del sudeste asiático, donde proliferan más enfermedades que prácticamente en ningún otro lugar del mundo, entre otras cosas porque tienen demasiadas aguas estancas, no hay viento y no se mueven? Bueno, ¿cómo vivían? Vivían de una manera infinitamente más degradante y peor, Rubén. Es necesario... Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. En ese punto, categóricamente ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo en la explotación, no en términos de la explotación marxista y el uso. No, pero por supuesto. Aquí en México incluso lo hay. Yo le comentaba ahora a Uber antes de esto y mira, alguna vez, no sé si tú has tenido servicio doméstico. Por supuesto. Por supuesto. Y también he vivido, y también le aclaro, he vivido unas cuantas semanas por mi rebeldía juvenil, pero unas cuantas semanas en la calle, departiendo con indigentes. O sea, literalmente tuve la educación en mi vida completa. También sé lo que es la adversidad, también es lo que es vivir sin pero, ingreso. Por ejemplo, una vez a mi esposa, espero que esté ya dormida, no le gusta que yo diga esas, pero alguien que trabajaba con nosotros, ella dijo, no te vamos a pagar esto, te vamos a pagar esto, más, ¿no? Más. Aparte de otras cosas, a ella le repudia que yo haga estas cosas. Vino una vecina a reclamarle que, oye, además fíjate el lenguaje, tu muchacha ya habló con mi muchacha, un concepto casi ahí de, y ahora ella ya está pidiendo lo que tú le estás diciendo, no, por favor, no le digas. Y dice, en nuestra conciencia y por iniciativa de esposas, no, lo otro es una explotación. Es una explotación, vamos a darte esto. Y luego las tenían trabajando ahí el fin de semana y no salían. Y una cosa donde dices, es terrible, es un abuso total, ¿no? Es una neoesclavitud, diría yo. No es tan neoesclavitud, porque mire, es frivolizar la condición del pobre africano al que Jefferson le metía 85 latigazos en la espalda. Es frivolizar. No, pero oye, ¿no has visto a los indocumentados? ¿Has ido a Estados Unidos? No, pero a ver, hay pobreza extrema. Por supuesto.
A ver, yo me fui a los pueblos del Chaco cuando los indios, lo digo con respeto, porque ellos nos dicen, somos nativoamericanos, No, ya, somos indios. Sí, Entonces, sí. para mí no es peyorativo. No, no es Para peyorativo. los racistas no. es peyorativo. No, para mí no lo es. Con piso de tierra, en la época en la que Cristina y toda la retórica nacional y popular y el modelo inclusivo con el gobernador Capitanich los mandaban a matar con casa de 3 paredes. Esa gente con casa de 3 paredes que yo vi, que siguen teniendo casa de 3 paredes y piso de tierra, y que tienen problemas, pero muy graves, con el agua y la sequía, que les mandaban a reprimir y que después le daban la tierra esa, se le daban a los amigos ojeros de los progres. O sea, yo sé lo que usted está diciendo. Yo fui a Famatina, que es una localidad que la estropearon con el cianuro en el agua y la envenenaron. Yo obviamente sé que hay abusos que deben ser combatidos o deben ser limitados o lo que sea, si se puede, erradicados. Ahora, don Rubén, y se lo voy a defender hasta la última porque esto para mí es una convicción humanista. No es que yo sea amigo del de la fábrica en Bangladesh, ni tengo interés de poner una fábrica en Bangladesh. El campesino del campo de arroz inundado que se muere de hambre y no hay nada ahí, no está esclavo trabajando en una fábrica de Bangladesh. Está teniendo una vida objetivamente mejor. ¿Y sabe cuál es la prueba categórica de eso? Que todos los movimientos cristianos armados que surgieron contra la revolución industrial, como la rebelión de Münzer, entre otros, Thomas Münzer, contra la burguesía, que es la gente que escapó de los feudos del imperio de la santa pobreza y volvió a las urbes abandonadas y reinstauró el comercio, eso es la burguesía, es el proceso más revolucionario que hubo, literalmente. La población se multiplicó por 20 en 2 siglos, Rubén. Y antes de eso se morían de hambre y de peste todos en la santa pobreza. Y la diferencia entre el señor y el vasallo era que el señor podía dormir en una especie de colchoncito con paños y el vasallo dormía en el piso con las vacas, pero la miseria era total. Y hasta el emperador Carlomagno era analfabeto. Y eso era el reino de los últimos eran los primeros. Oye, Nicolás, pero para ti el pobre es culpable de su pobreza. Pero no me está escuchando, Rubén. Cuando se santifica no, es que la me diste pobreza, unos datos ahí que se condena al rico y se persigue la riqueza per se. Una cosa es el rico mal habido. Bill Gates, lo que usted me toda diga. esta bola de ladrones. Sí. Perfecto, pero estoy de acuerdo con usted en lo que habría que hacer con ellos. De mínima meterlos en un calabozo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando de la satanización del comercio, de la propiedad, del empleo asalariado. No, yo estoy a favor de la propiedad totalmente, claro. Bueno, pero la idea de la explotación marxista, no la que me está diciendo usted, que es una persona que está en condiciones degradantes. No, la idea marxista es que detrás de todo salario, incluyendo el suyo en Telemundo, incluyendo mi relación extravagante con YouTube, que estamos en el 1%, usted y yo estamos en el 1% de nuestras sociedades, esa es la realidad, o en el 3%, no estamos probablemente en el, bueno, cuando en estaba el promedio. En Telemundo, nosotros tal vez sí, somos pero... explotados. Somos explotados. Oye, pero ya fíjate, ya que citas Telemundo, lo que sea, yo de repente tomé conciencia al estar, vamos a decir, quitemos el nombre de esa empresa y pongo ahí, en las que estuve en Estados Unidos, y de repente me daba yo cuenta de que evidentemente, incluso las juntas, yo les decía a mis compañeros, el día que yo me muera, me quisiera morir en medio de una junta de esta empresa televisora, en una junta, porque así el paso de la vida a la muerte sería imperceptible. Es decir, eran aburridísimas, no habría creatividad, había un guión que venía, y te voy a decir, desde la CIA, para ver qué es lo que tienen que consumir en esos canales de televisión, como matrices de opinión pública, ¿qué tienen que consumir? Es una colonización. Eso no es capitalismo. De la conciencia. Eso es Estado. Eso es el Estado. Esos son los medios de comunicación con licencia. Pero es la ganancia y la multiplicación de la ganancia. Mira, una vez porque la gente vio que yo me salí de todo aquello, vieron que me jugaba mi trabajo. Y lo admiramos por ello. Y una vez estábamos en un acto que te invitan allí a firmar una serie de cosas. Pero ellos lo ven como un acto de mercadotecnia, no lo ven verdaderamente como
por eso a mí me revienta que ahora inclusive haya aquí en México una bola de chayoteros independientes. Esta bola de mequetrefes, la mayoría que mencionó López Obrador, como periodistas independientes, que le gritaron, es un honor estar con López Obrador, fíjate, desde ese lado, de un lado o del otro, tener esa guardia pretoriana ideológica para generar opinión pública, lo detesto. Allá yo me salí de manera tal que la gente percibía que yo, oye, qué bárbaro, ya aquí nos está, se van a dar casi las 11 para mí. Bueno, entonces resulta que una vez una chica venezolana que estaba encargada de cosas y la gente quería hablar conmigo. Y yo quería hablar con la gente y comunicarme humanamente con. Y me decía, oye, ya, Rubén, por favor, no frenes aquí a la clientela. Y escuchándola a la gente, con un profundo desprecio y mira, te pongo un ejemplo, o sea, cuando hice un reportaje para que la gente fuera a la ópera y entrevisté a Rolando Villazón, porque hay una pobreza no solamente material, hay una pobreza cultural, espiritual, y ahí los quiere ese sistema, llámale como quieras, pero ahí los quiere, que consuman, ¿verdad? Que compren, que paguen sus impuestos, pero pero calladitos, para que no protesten, no hagan ningún tipo de acto humano por defenderse colectivamente sobre los abusos. Y te pongo el ejemplo de toda esta gente que llegaba con una ilusión porque decían, caramba, este cuate no nos trata como nos tratan los otros, aunque claro, también salgo en fotos así, todo. Te termino diciendo esto. Hay un reportaje que hice por ahí que se llama Espaldas Dobladas en el Valle de Salinas, en California. Es una obra de arte. Pero seguía a esas personas que se levantaban a no sé qué hora de la mañana. Los explotaban tremendamente. Cuando te digo los latigazos, no son latigazos físicos, son latigazos. No puedes protestar, no te damos, no puedes porque te deportamos. Hay un Estado que crea la categoría monstruosa de que un ser humano es ilegal. Exacto, que además ontológicamente no puede ser ilegal, ¿no? Ilegal fue robarse la mitad del territorio mexicano, eso sí fue ilegal y no me pongo eso también que fue ilegal, pero a ver, y perdón, con los esclavistas, partamos de la base que es un país esclavista. Sí. Rubén, usted sabe que yo no soy proamericano, pero yo no yo lo sé. No eres pro-estadounidense, porque americanos debemos ser todos. Dije no soy pro-norteamericano igual. Norteamericano. Usted también norteamericano en rigor, por mexicano es verdad, tiene razón. Hay que sacarse ese clip de la cabeza. Estadounidense. Usted sabe que no soy pro-estadounidense. No soy pro-corporaciones. Lo que estoy tratando de decirle es que generalmente, y no quiero convencerlo, yo lo respeto a usted como yo te súper respeto, yo ya hablaste de cosas maravillosas. No estoy atacando a los pobres. Vamos a traer la idea a colación. El salario mínimo. A usted el salario mínimo seguro le parece. ¿Y por qué dije que nosotros? Obviamente nosotros no somos Slim, ni remotamente. Estamos mucho más cerca del más pobre de los mexicanos que de Slim, o el más pobre de los argentinos que de Urnequian. Pero en nuestras sociedades, la realidad es la realidad. Usted sabrá cuál es el salario promedio de México. Yo sé cuál es el de Argentina. Sé cómo es en general en América Latina. Nosotros estamos en una posición privilegiada y trabajamos. Sí. En mi caso, yo si no trabajo me muero de hambre. Pues, y el marxista me ve tan explotado a mí como a la espalda mojada en su análisis estricto de la plusvalía. No es así. No hay esclavitud o explotación en cualquier relación salarial. No es así. No en cualquier... pero perdón, nomás déjame cerrarte esta idea, porque de ahí viene, cuando yo me sentía, soy un privilegiado, porque era un privilegiado, no como Jorge Ramos y toda esa gente, ¿no? De ninguna manera. Pero decía, soy un privilegiado y no quiero prestarme por ese dinero porque me prostituyo a envenenar a la comunidad hispana que está aquí, que me ve con la ilusión de darle algo distinto, como contenido. Entonces digo, no, ahora sí que como Capuchis, que digo, lo mío no va a ser... no es una vocación, dije, es una misión. Y déjame decirte que antes de entrar siempre a los estudios de televisión en México y tal, antes yo hacía una reflexión espiritual desde mi punto de vista, de mi fe, ¿no? Para ser instrumento de decir cosas donde la gente pueda sentir, y vieras
Era una emoción, te mandaban a esas cosas y ya ves la gente. Luego me mandaban a unos desfiles, no me dejará mentir la gente del Salvador, de Guatemala, ahí en Los Ángeles, y te llevaban así como celebridad en un carro convertible para que la gente te salude. ¿Sabes qué hacía la gente? Se desbordaba. Cuando empezaron a ver eso de mí, fue cuando me empezaron a dar crán en los medios de comunicación. Dice, este güey está politizando a la gente. Las está politizando, les está haciendo conciencia. Cuando hubo personas que entendieron que prestarle sus hijos a la secta militar para ir a pelear una guerra como la de Irak, y entonces empecé a generar una bronca tremenda al interior de estas empresas, que lo que les importa es la ganancia. Y ahí los otros se prestan, y hay muchos que ahí están, se prestan y siguen todavía con la imagen y que acá y que comprometidos con la comunidad, comprometidos ni madres con la comunidad. Y cuando le empiezas a decir a la gente, oye, no, guatemalteco, tú estás aquí en Los Ángeles porque hubo una bola de cabrones que le dieron un golpe de estado a Jacobo Arbenz, que lo acusaron de comunista, por hacer una reforma agraria para que la gente comiera mejor en Guatemala, e impusieron una dictadura criminal, entre ellas la de Ríos Montt, apoyada por Ronald Reagan y todo. ¿Eso qué es? Dices, no es comercio. Correcto, es colonialismo, es salvajismo. Sí, por supuesto. ¿no? Igual, vamos a ver, Ronald Reagan, neoconservador, y las intervenciones, y Granada, y se lo llevaron de Panamá a Noriega, que lo pusieron ellos. Sí, que lo pusieron Totalmente ellos. cierto. ¿Y los soviéticos no fueron unos torturadores genocidas de lo peor? No, sin duda. Yo por eso estoy... Yo sé que usted no es prosoviético, pero lo que estoy diciendo es, todos los regímenes que utilizan la violencia del Estado terminan así. Sí. Para mí el problema nuclear siempre lo será. Oye, pero ¿cuál sería tu sociedad ideal? Una vez le pregunté al subcomandante Marcos. Mi sociedad ideal. Le dije, a ver, Marcos, para ti, entonces dime, ¿cuál es tu modelo de país? ¿Cuál? ¿Cuba? Y él me dijo, no. Mi sociedad ideal es una sociedad de mercado, donde las cuestiones comunitarias se pueden decidir de forma comunitaria, pero donde el individuo y su propiedad privada tienen un espacio central totalmente respetado, y donde no haya gente que está expropiándole a los demás en nombre del bien común y obligándoles a hacer cosas que no quieren. Obviamente que mi sociedad sin Estado, básicamente lo que le estoy diciendo es una sociedad tal como la tenemos, saque al Estado de la ecuación y Slim y Bill Gates se derrumban. En la medida que haya... ¿Pero qué colocas en lugar del Estado? Yo no, mire, en la mayoría absoluta de los ámbitos, empresas, organizaciones comunitarias. Mire, Iván Ilich, posanarquista, que lo tenían ahí en México, que no era liberal como yo, tuvo unos experimentos educativos formidables. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se pueden llevar a cabo hoy? ¿Por qué es imposible? No, porque hay un Ministerio de Educación que lo prohíbe. ¿Por qué no se puede llevar a cabo hoy? O sea, ¿por qué Telemundo funcionaba así? O la cadena que sea. Infobae. Yo me fui a Infobae porque no me quisieron publicar mi artículo Israel, breve historia de un genocidio contemporáneo. No, pero ¿estás seguro? Porque vamos a hacer Infobae TV y te queremos... Sí, estoy totalmente seguro. O sea, yo no estoy diciendo que el ánimo de lucro lo es todo. Estoy diciendo que el ánimo de lucro es fundamental. Porque tanto usted como yo, si podemos ser periodistas o pudimos serlo... es porque tuvimos la oportunidad de vivir de este trabajo, es porque tenemos el capital mínimo, que cada vez es menor, el capital que se necesita para poder emitir, para poder llegar a muchísimas personas. La satanización de la riqueza, de la propiedad, del lucro, del comercio, no es buena. Y lo que le decía el salario mínimo es esto. En México son $440 por mes, según los datos oficiales. Capaz, me estoy equivocando, pero supongamos que son $400 por mes. Usted considera que si el salario mínimo son $400 por mes, pero hay muchísima gente en México miserable, viviendo de las dádivas del gobierno, como dice usted, por menos, mal viviendo. Y si un empresario quiere emplear a $300 y no a 400, y la gente quiere trabajar a 300, ¿esa es una vil explotación? ¿O les está mejorando la vida? Y la sociedad, poco a poco, irá progresando, porque cuanto menos desempleo haya, más salarios van a tener que pagarse. Es la regulación la que perpetúa la pobreza. Irónicamente, la regulación
en nombre del bienestar de los pobres, porque los políticos quieren mantener pobres a los pobres, porque les conviene así. Eso me parece totalmente cierto, pero como tú dices, cuando yo cito otras cosas y dices, eso no es capitalismo, pues yo te diría, esto tampoco, o sea, cuando yo digo la regulación del Estado, es que así como existe un salario mínimo que tú dices, oye, en un momento dado, por ejemplo, Slim, que casi todo lo que tocas aquí en México, telefonía, el Sambors, por aquí, por allá, ¿qué, es el hombre más chingón en México? ¿Qué creatividad? ¿Fue creativo? No, se benefició del Estado, como tú dices. El Estado no Entonces, debería regular. Si el Estado no tuviera la potestad de darle licencias a Slim, Slim no existe. por eso, entonces ahí es donde tendría que intervenir un Estado donde hubiese personas honestas, porque cualquier cosa que se haga o empresa o comercio o Estado o iglesia o periodismo o cualquier cosa que hagamos, si no va de por medio la honestidad, entonces vas a decir, bueno, mira, yo aquí en YouTube me voy, ahorita lo más rentable ahorita aquí en México, bueno, ya no está, pero lo más rentable en YouTube es aplaudirle al expresidente López Obrador. No, Es lo más no lo rentable. vamos a hacer. No, imagínate, lo más No lo rentable. vamos Y ahora y ahí los veo, mira, los veo como pirañas, ahí van, persiguiendo ahora con Claudia. Imagínese si no pudiera dictarle la CIA a YouTube las regulaciones. ¿Usted cree que YouTube nos andaría censurando los programas? No, exactamente. Espere, súper demandados, o me va a decir que no, No, sobre total. las cuestiones de salud de 2020, no eran los programas que más quería ver el público, pero Sí, YouTube lo totalmente. prohibió. Lo prohibió. ¿Por qué? Porque no están dejando que. Mire, YouTube, a ver, Entonces, todas estas eso no es regulación. están Eso es. fusionadas con el Pentágono. Pero usted dice, un estado de gente honesta. Mire, podemos saber periodistas honestos. Es una utopía, ¿no? Es una utopía. Claro que sí, la mía también, pero podemos saber La tuya periodistas también. honestos. Habemos, existimos. Usted es un periodista honesto. Y hay periodistas Sí. que no son honestos. Sí, no lo son. Hay Que empresarios me puedo honestos, equivocar en alguna situación de análisis. Ah, ok, correcto. pero todos. Pero, Y pero nos honesto. equivocamos. O sea, jamás, y mis hijos lo saben perfectamente bien, ha entrado a este hogar dinero sucio. Jamás. Pero por nada. supuesto, don Rubén, a ver, y puede haber un carpintero honesto y uno deshonesto, un empresario honesto y uno deshonesto. No puede haber un político honesto, desde mi punto de vista. Ahí sí lo creo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pero para Sí. ser político, ya entonces, ese es el punto. El Estado para mí no hay nada que tenga que intervenir, ni regular, ni proveer, ni quitarle a nadie. Todos los problemas que tengamos los vamos a afrontar mejor como sociedad civil. El punto acá es eliminar, o sea, el punto básico, el obstáculo por el cual no podemos vivir libremente es eliminar el monopolio de la violencia que tiene el Estado. O sea, Eso es poder verdad, tratar de eso es evitar la absolutamente. Mira, por ejemplo, Cuba, como el Estado cubano, y que acá ponen y que Cuba por aquí, estos de Morena, y que Cuba. Yo en Cuba fui y me hospedé en un hotel, por cierto, muy bonito, que tal vez mejor no digo cuál. Y pedí porque yo había cargado un camarógrafo y todo, tenía problemas de la espalda, los tengo hasta la fecha. Cargué a un camarógrafo una vez en mis hombros, todo. Entonces llegó una señora, me mandaron, decía, oiga, necesito un masaje, habrá, y llegó una señora y todo, oiga, y a ver, señora, y que, ¿no? A la habitación, ¿no? Un masaje profesional, obviamente, una respetable dama. No, y que Fidel, no, sí, Fidel, el comunismo, y no sé qué. Luego hice otro viaje, me enviaron otra vez otro viaje, pedí el masaje, y si no mal recuerdo, fue hasta el tercer viaje que la señora me tomó confianza, que se soltó llorando y comentándome ya con cierta confianza, y me decía, oiga, pero por favor, no diga, pero es que esto, y todo lo contrario me lo dijo ya que tomó confianza. Un chofer que nos pusieron una vez en una cobertura allá, donde fíjate, mi cuñado, que fue con mi esposa allá, y era la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, y de repente fuimos a dejar a mi esposa y a mi cuñado que se regresaban a México. Y cuando regreso del aeropuerto al autobús, encuentro al chofer que estaba manejando este autobús, abrazando el volante, empapado y llorando, y le digo, ahí iba a decir el nombre de él ahorita. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te pasó? Y dice, Rubén, es que tu cuñado. Le digo, ¿qué te hizo mi cuñado? Y abre la mano así, sudorosa, y me enseña un rosario que le regaló mi cuñado.
un rosario, fíjate, y estaba la visita del Papa y todo. Y entonces me empieza a decir, Rubén, yo vengo negando durante no sé cuántos años esto y que el comunismo, y vengo negando esto y me acordé de mi mamá y tal, y te confieso algo. Yo, porque él se encariñó mucho con mi esposa, con mi cuñado, se le trató como ser humano, como debe ser. Yo tengo que pasar un reporte diario de qué haces, a qué horas, a quién entrevistas, a quién, ¿no? Y esto cuando se los dices a los izquierdosos radicales, no lo pueden, no hay esa libertad. Y me lo dijo la masajista, y me lo dijo esta otra persona. No hay, es más, a mí me condicionaron que pudiéramos entrar porque hubo una entrevista que molestó ahí al sistema, a Fidel y a toda la cuestión, y me condicionaron, ok, entras, pero no entrevistas a fulanos, a sutanos y a sutanos. Ok, perfecto, no lo hago. Para que entrara Telemundo, lo logramos que Telemundo pudiera entrar después de que Fidel estaba en una entrevista que hizo una persona que ahora es congresista de los Estados Unidos. Total, nos dejaron entrar. El primer viaje fue con lo de Babalu Ayer, ¿sabes? Allá en la cuestión de San Lázaro hay un sincretismo, un rollo ahí religioso, raro, etcétera, y yo tuve que respetar aquello y hacer una cobertura objetiva, etcétera. Y me limité así, no entrevistar a ciertas personas, porque si no, imagínate, toda una cadena que logró entrar. Pero de repente estaban Fidel Castro allá adelante, con Gabriel García Márquez, ¿no? Y empiezan en misa en la Plaza de la Revolución, así llamada, y empieza a gritar la gente, libertad, 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 libertad. Y le digo a mi camarógrafo, Hugo, graba esto, por favor, cuanto antes. Saca la cámara y se callan. Y salta una mujer y dice, grítenlo, pueblo cobarde, abajo Fidel. Y su compañero le tapa la boca y se la lleva muerta de miedo y la saca de ahí, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Ya está. Bueno, de que evidentemente eso es un control total del Estado. Un control total del Estado. No es una regulación, es que el Estado aplaste a la gente y no les permita. Están los famosos paladares, restaurantes que les permiten tener como iniciativa, que creo que son 12 sillas nada más. Por eso yo digo, además del embargo, que el Papa dijo que quiten el embargo y cada rato el embargo, hay un embargo interno muy cabrón, donde no le permiten a la gente, médicos que andan manejando taxis y todo eso lo vi, pero no los puedo hablar con mis amigos de izquierda porque entonces soy de derecha. Y ves, es increíble, pero no veo un sistema. Canadá, ¿qué te parece Canadá? Bueno, pues Canadá ahorita tiene un sistema que es prácticamente una dictadura. ¿O Totalmente. No? Totalmente. Inglaterra también. Inglaterra también. Y tampoco, y no es que no lo fuera antes Inglaterra, que bueno, tenían no todo el antes, discurso de la libertad de expresión, sí. Pero cuando Oscar Wilde los molestaba con las sátiras, encima tanta bonomía en Oscar Wilde, es tan bonito leerlo, las sátiras de Oscar Wilde los molestaba a los victorianos y los metieron en un calabozo por sodomía cuando absolutamente todos tenían los amantes en el closet. Sí. Pero bueno. O sea, yo lo entiendo, Rubén, pero lo que quiero Trato de explicarme en eso, sí, pero sí. Por eso yo me quedé sin ideología prácticamente. Ahora, siento que las ideologías son camisas de fuerza, que te hacen pensar dentro de unas fronteras, son como que camisas de fuerza y todo, y termina uno por decir, bueno, dentro de la realidad esta que muy posiblemente no la voy a cambiar, dentro de esa voy a tratar de actuar de la manera más congruente posible con mis convicciones, ¿no? Y eso ya no sé qué sea. Es derecha, que ahora me dicen que ya me vendí, porque critico a estos mequetrefes. No estoy a favor de la pinche reforma judicial, no estoy a favor. Tienen unas limitaciones intelectuales, algunos. Por ejemplo, que a mí me dicen que soy comunista cada vez que defiendo la causa palestina. Sí. Todos los liberales, pero de todos los colores que hay, medianamente consecuentes, están en contra del Estado de Israel. Y esto va desde Murray Rothbard, que era judío, yo se lo conté, y sí. le recomiendo el libro Nacionistas Libertarios contra Israel, porque es la evidencia más flagrante de que Milei es un usurpador inmoral, analfabeto, que vive hablando de Rothbard y jamás en su vida se tomó la molestia de ver qué decía Rothbard de Israel. Sí. Hasta Vargas Llosa, que no me cae particularmente bien en lo político. De hecho, creo que yo le conté que de mi primer trabajo en Libertad Digital, usted hoy mostró un artículo en Libertad Digital, sí. Me echan porque le hice una entrevista incómoda a Vargas Llosa. Pero Vargas Llosa en la cuestión palestina
tiene las botas bien puestas, ¿eh? Sabe que no se lo perdonan otros. Él volvió a Hebrón y dijo, esto está peor que cuando vine hace 30 años, de manera muy edulcorada y demás, pero lo dice. Lo dice y se gana a los enemigos que lo acusan de antisemita. Sí, sí. Bueno, Uf, en no, fin. es tremendo. Y van los idiotas y me dicen que yo soy comunista por apoyar a Palestina. No se enteran que Israel fue, el primer gran aliado de Israel fue la Unión Soviética. Y su primer ministro, su primera premiera Sí, es verdad, eso es verdad. fue una socialista rusa, Golda Meir. Golda Meir, absoluta, Bueno. que decía, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Eso No, había una tierra que tenía dueños que los metieron en campos de concentración. Sí, exacto. Pero bueno, Oye, don Rubén, qué bárbaro. Oye, no me quitas tiempo, evidentemente, fíjate, pero 11, 12, 1, ¿para ti son las 2 de la mañana? Yo disfruto hablar con usted. No, yo también contigo lo disfruto mucho. Eres, aparte, me rebasas en todo lo que está hablando. A ver, ¿qué tal libro? Que no sé qué, tremendo. No, soy caótico, no es una virtud. Soy caótico, disculpe. No, pero una maravilla. Y yo, en principio, quería que se escuchara otro punto de vista con respecto al tema de la teología de la liberación. A mí me encanta eso. O sea, que usted tiene ese espíritu ecuánime de la búsqueda de la verdad y trae a las dos voces en el mismo programa. Y yo me deleitaba escuchando al señor mexicano que me contaba lo del tango y Gregorio López. Siempre le hace ese espacio a usted a la cultura. Por eso le digo, maestro, yo siempre aprendo de usted y es un honor. Y fíjate que no he podido conseguir los libros de Escotado acá. Una vez fui a la Gandhi y no encontré el que tú me habías recomendado. Se los mando a México y se lo digo en serio. ¿En serio? Sí. Uf, oye, pues eso sí. Si me da los datos, yo se lo mando. Yo te doy los datos. Oye, pues a ver si la próxima semana nos echamos otra de estas, ¿no? Por supuesto que sí, cuente conmigo. Nicolás, muchísimas gracias y espero que la gente que nos vio aquí, bueno, pues saquen sus propias conclusiones, investiguen, que leamos lo que nos has recomendado. Yo este video lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver como para ver todo lo que dijo Nicolás, quiero ver. O sea que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, don Rubén. Hasta pronto. Amigos, si valoraron esta información, sepan que mis investigaciones, donde trabajan otras 9 personas en distintas áreas, editando, recopilando, cotejando, grabando, hablando con gente, realizando las miniaturas, manejando nuestras redes, etcétera, eligiendo ilustraciones, bueno, tiene un costo muy grande. Y nosotros lo podemos sufragar gracias a todos los que nos están apoyando lealmente hace años en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero hoy los necesitamos más que nunca, así que, insisto amigos, patreon.com/Nicolás Moraz, desde tan solo $3 mensuales de aporte, ya hay recompensas exclusivas para ustedes y por más hay opciones muy interesantes, videos exclusivos para mecenas, posibilidad de tener videollamadas conmigo, de elegir temas de documentales o de publicitar en nuestro canal que tiene más de 3 millones de espectadores al mes. Patreon.com/Nicolás Moraz, amigos, realmente es importante su apoyo, también pueden hacerlo a través de superchats, de la opción unirse de YouTube, de Bitcoin o si están en la Argentina a través de Mercado Pago, todos los enlaces en la descripción de este video y en el comentario fijado. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.